Buenos días a todas y todos. Hoy tenemos el gran honor de presentar a una distinguida abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, como parte de las actividades de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad. Hemos programado este tema que nos parece de un tema de particular importancia, ¿verdad? Siempre, no es que hoy me interese, sino que todo el tiempo. Y lo más interesante es que todos creemos que sabemos y no sabemos nada de esto, ¿verdad? Porque nos dicen, no, así es muy sencillo, nada más hago esto y aquello y como si fuera tan fácil, ¿verdad? Y después cuando vienen los enredos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión nos da mucho gusto de poder recibir a la doctora Gisela Valverde Brenes, que nos ha hecho el favor de su apretada agenda programarnos esta conferencia esta mañana para conocer un poco más de lo que es la sucesión testamentaria, ¿verdad? Que, repito, es un tema que todos nos debe importar en un momento dado. Aunque uno no sea el Bill Gates, ¿verdad? Por decirlo, el millonario más grande del mundo, pero por pocas cosas se han peleado y han pasado terribles cosas en una familia, ¿verdad? Entonces, la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad se siente muy afortunada de tener esta mañana a la doctora Gisela Valverde Brenes, que es una licenciada en Derecho con maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Por supuesto que labora aquí en la Facultad de Derecho, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, en un proyecto que es de particular y enorme importancia. Esta mañana que estábamos haciendo con don Gustavo, el señor rector, un programa, no podía dejar de tocar este tema. Y algo dije con respecto, algo dije y dije mucho, ¿verdad?, que una de las cosas que tiene la Universidad de Costa Rica es la defensa pública, ¿verdad?, que es un programa, la defensa jurídica de la persona adulta mayor. Esto es una grandísima cosa para muchísimas personas. Entonces, la doctora Valverde ha estado liderando este proyecto, ha hecho aportes invaluables, ha auxiliado a muchísimas personas que no tienen los recursos, ¿verdad?, las ha atendido y las ha conducido. Entonces, les da asesoría legal a todas estas personas adultas mayores, dirigiendo procesos legales, administrativos y judiciales. Realmente es un lujo tenerla esta mañana, ¿verdad? Le agradecemos mucho, y también a Cristian, que es otro distinguido profesional de Derecho que viene a asistir a Gisela esta mañana, y a mí también, ¿verdad?, porque no sabía él que me iba a tener que asistir, porque don Cristian es también abogado y fue presidente del Tribunal Electoral Universitario, y además es informático. Entonces es un muchacho que tiene muchas cualidades. Pero bueno, ahorita vamos a oír a la doctora Gisela Brenes, que nos ilustre sobre este importantísimo tema. Entonces ya paro aquí, le damos la palabra a doña Gisela. Muchas gracias de nuevo. Muy buenos días. Buenos días al doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por la presentación. A la señora Emiliana Rivera, del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Y buenos días a todos ustedes y muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Cristian. Esa es la ventaja de venir con un informático, abogado informático. Bueno, yo quería iniciar comentándoles un poco de nuestro proyecto, para aquellos que no lo conocen. Somos un proyecto que se llama Defensa Jurídica para la Persona Adulta Mayor. Este proyecto nació a raíz de un convenio entre el CONAPAN, el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor y la Universidad de Costa Rica. ¿Se escucha? Se firmó un primer convenio el 15 de junio del 2016 y este convenio se renovó el 19 de octubre del 2020 y este segundo convenio lo tenemos vigente hasta el mes de octubre del próximo año. Este convenio es parte del derecho de acceso a la justicia como un derecho constitucional reconocido a nivel nacional y a nivel internacional por convenciones especiales dirigidas a la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Actualmente, nuestro proyecto presta asesoría legal y patrocinio letrado en las oficinas de CONAPAN, directamente en Zapote, una vez por semana. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, estamos en el primer piso de la facultad, en el área que se conoce como consultorios jurídicos. Tenemos un espacio con todas las facilidades para las personas adultas mayores. Más adelante les voy a enseñar unas fotos. Tenemos una sala de espera acondicionada, tenemos espacio suficiente para el ingreso con sillas de ruedas, espacios de parqueo asignados especialmente para las personas adultas mayores e incluso pues sillas de ruedas ahí a disposición de los adultos mayores en caso de que se dé alguna situación que sea necesaria. También estamos atendiendo una vez por semana en los 3 principales circuitos judiciales de San José. Los días martes tenemos una abogada que está en el primer circuito judicial de San José. Los días jueves en el segundo circuito judicial de San José, en Calle Blancos. Y tenemos un compañero los días lunes por la tarde en el tercer circuito judicial de San José, eso es en Desamparados. También estamos en Alajuela, en el centro de atención que se llama AITEA, a 150 metros de la municipalidad de Alajuela. Aquí atendemos los días martes. Y en Heredia estamos en el hogar Berta Acuña los días lunes, miércoles y viernes en jornada continua. En la Facultad de Derecho, que es nuestra principal sede, atendemos de lunes a viernes en jornada continua de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero también nosotros evacuamos consultas vía telefónica, por correo electrónico y por redes sociales, incluso otros medios. Aquí tenemos unas fotos de nuestra sede, Alajuela, Desamparados. Aquí hay una foto de la Facultad de Derecho y también de las oficinas de Heredia. Esa que les comentaba es nuestra sala de espera. Al lado están las instalaciones en CONAPAN y aquí están en los circuitos judiciales de Goicoechea y San José. Actualmente, pues el proyecto está en proceso de regionalización. Todavía no logramos llegar a Limón, a Punta Arenas. Atendemos en las cabeceras de provincia, donde tenemos sedes, y atendemos Cartago hasta Turrialba. Esto de manera presencial y para la tramitación de procesos. Sin embargo, vía telefónica atendemos personas adultas mayores de todo el país.
También aquí hay unas áreas de representación legal, pero esos son el tipo de procesos que nosotros como abogados podemos tramitar de acuerdo al convenio que existe entre la universidad y el CONAPAM. Sin embargo, consultas telefónicas tratamos de abordar cualquier tema. Por supuesto, no somos expertos en todo, pero al estar en una facultad de Derecho con especialistas en todas las ramas, tenemos la ventaja que si no sabemos algo podemos consultar, asesorarnos y tratamos de evacuar de acuerdo a nuestras posibilidades todo tipo de consultas y también orientar en todo tipo de casos. Sin embargo, para la tramitación, para asumir nosotros como abogados, para brindar lo que se llama el patrocinio letrado, sí tenemos que acogernos a esta lista de procesos. Procesos de familia, procesos de violencia doméstica, procesos civiles, temas de propiedad, sucesiones, que es el tema que nos trae, que vamos a tratar el día de hoy, arrendamiento, recursos de amparo, procesos laborales y de seguridad social, pensiones, de invalidez, vejez y muerte y del régimen no contributivo, procesos de cobro y procesos administrativos ante instituciones públicas, municipalidades y otros. Y no los quiero cansar con números, pero les quería dar una pincelada del trabajo que hicimos en el primer semestre de este año. Estas son nuestras estadísticas entre el 1 de enero al 30 de junio del 2024. Nosotros abordamos a un total de 1.800 personas adultas mayores. Estos son usuarios nuevos que se acercaron a nuestro proyecto por los diferentes medios que les comenté. Algunos más adelante se los voy a detallar, pero algunos de esas 1.800 personas llegaron a nosotros presencial a las diferentes sedes, otras nos contactaron por correo y otras las atendimos vía telefónica. Casos activos, judiciales y administrativos, al 30 de junio de este año teníamos un total de 384, más la cantidad de procesos activos es un número que durante el semestre fluctúa, pues hay procesos que se inician y otros que cierran, entonces aquí reflejamos el número que teníamos al 30 de junio. Aquí tenemos, lo dividimos entre, como les comenté, las 1.800 personas que se acercaron por primera vez a nuestro proyecto en el primer semestre, pero también atendemos usuarios que nosotros identificamos como recurrentes. Son aquellas personas que tienen ciertos temas, entonces que acuden a veces mensual o quincenal a buscar asesoría o tienen algún tipo de proceso legal en trámite, entonces se acercan a nuestras oficinas como parte de la tramitación, a firmar escritos o demás, o a hacer consultas de sus procesos. Aquí tenemos que del total de casos atendidos, tuvimos en el primer semestre 1.268 consultas presenciales y por los medios virtuales que les comenté, teléfono, correo, redes sociales, 1.530. También participamos en algunas actividades de capacitación. Aquí hay algunas fotos donde han participado algunos de nuestros compañeros. Y bueno, esto era. Ahí en ese banner está nuestro número de teléfono principal, pero si en algún momento existe la necesidad, pues ya saben que estamos en diferentes sedes y que siempre en jornada continua, lunes a viernes, estamos pues aquí en la Facultad de Derecho. Esto era un pequeño paréntesis porque, como dijo don Fernando, es importante visibilizar el trabajo que estamos haciendo en la universidad en conjunto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y también conocer la parte positiva, ¿verdad?, del trabajo que sí se está realizando. Y bueno, ya en nuestro tema, en el tema de las sucesiones, como dijo don Fernando, pues este es un tema que nos compete a todos, porque pues de alguna manera
por naturaleza, pues todos vamos a llegar a un fin, y llega el momento en que surge la preocupación de que cuando yo no esté, ¿qué van a pasar con mis bienes? ¿O qué va a pasar con esa casa que está a nombre de mi esposo? Y tengo a mis hijos. Hay muchas consultas recurrentes en nuestro proyecto sobre este tema. Si hago un testamento o si no vale la pena hacer un testamento. En nuestro país no hay realmente una cultura de hacer testamento, porque regularmente la confección de un testamento implica un desembolso. Entonces, pues no todo el mundo está en la posibilidad de asesorarse y de emitir un testamento. Entonces hay dos tipos de sucesiones que ya se las voy a explicar. La sucesión testamentaria, cuando la persona en vida tuvo la oportunidad de emitir un testamento y disponer cuál era su voluntad respecto a sus bienes, y a falta de ese testamento, el Código Civil, nuestro Código Civil, que data del año 1885, regula qué hacemos cuando no hay un testamento. En Costa Rica el tema de las sucesiones tiene origen germano-romano. Tuvimos una primera regulación del tema de sucesiones en lo que nosotros llamamos el Código de Carrillo, por ahí de 1830. Fueron las primeras normas legales en aquel momento el Estado de Costa Rica. Posteriormente se promulgó una ley de sucesiones por ahí del año 1865-67, y algunas de esas disposiciones de 1867 se recogieron en el Código Civil de 1885. Si bien se han dado algunas reformas, el fondo del asunto se sigue regulando bajo la misma normativa. El procedimiento ha cambiado. De hecho, en el año 2017 cambiamos de Código Procesal Civil y se cambió la forma de proceso, más no el fondo del tema, que está regulado en el Código Civil. Entonces, las sucesiones es una forma de transmitir la titularidad de una persona a otra mortis causa, según lo regulado en el artículo 520 del Código Civil. Dice mortis causa porque también la titularidad de los bienes se puede transmitir de otras formas. Por supuesto que en vida lo transmitimos a través de una compraventa, de una donación, si es un derecho de una cesión, pero en tratándose de personas que han fallecido, hablamos de la transmisión mortis causa a través del proceso sucesorio. El artículo 521 de nuestro Código Civil nos indica qué abarcan las sucesiones. En un proceso sucesorio, cuando iniciamos un proceso sucesorio, nosotros debemos incluir los bienes, los derechos y las obligaciones. ¿Cuáles son los bienes? Bueno, esto es lo más fácil: la propiedad, la casa de habitación, el lote, la finca, o bienes muebles, si hay por ahí algún vehículo, alguna herramienta de trabajo. Derechos, pensemos que la persona que fallece era un acreedor, esto quiere decir que prestó un dinero y le asiste un derecho de cobrar a su deudor ese dinero, eso es un derecho de crédito. Un derecho de propiedad intelectual, si es que el causante tuviese alguno, pero también las obligaciones. Esto quiere decir que cuando se abre la sucesión como una masa, como parte del procedimiento, se debe hacer una publicación en el boletín judicial y se llama a todos los interesados, porque con los bienes de la sucesión también se deben cancelar las deudas. Esto no significa que si a una persona la declaran heredera universal, va a responder con su propio patrimonio de las deudas que tenía el causante. El causante es el fallecido, el difunto.
En Costa Rica tenemos independencia respecto al patrimonio de la herencia, el patrimonio de la sucesión, los bienes inventariados y los bienes y las obligaciones del heredero. Nunca el heredero, con su propio peculio, va a asumir las deudas que tenía el fallecido, el causante. Por ahí en nuestro Código Civil recoge, no sé si ustedes alguna vez tal vez han escuchado a beneficio de inventario. Recibo la herencia a beneficio de inventario. Esto es una herencia que tenemos de derecho romano, del Código de Justiniano, las sucesiones se iniciaron regulando en lo que nosotros estudiamos la ley de las 12 tablas. Pero realmente en nuestro país no tiene tanto sentido, porque nunca nuestro patrimonio personal, como les he indicado, va a responder por una deuda del fallecido. Lo que sí puede responder con un orden que establece también la ley son los bienes que la persona que murió haya dejado. Y a veces esos bienes incluso no alcanzan para pagar las deudas que dejó el fallecido. Entonces, cuando iniciamos el proceso, nosotros tenemos que hacer una publicación, como les comenté, en el boletín judicial, informando de la existencia del proceso sucesorio para que todos los acreedores e interesados se apersonen. ¿Quién puede ser interesado aparte de un acreedor? Bueno, algún hijo que necesite una pensión, o alguna otra persona que crea tener algún derecho en los bienes que el causante ha dejado. El artículo 522 regula los dos tipos de sucesiones que les comentaba. La sucesión testamentaria, cuando el causante tuvo oportunidad de emitir un testamento y ese testamento además cumple con los requisitos. Porque como les voy a explicar más adelante, el testamento es un acto muy solemne y eso tiene justificación porque, por ejemplo, cuando se discute una compraventa, cuando estamos nosotros en algún proceso judicial, pues tiene relativamente cierta facilidad porque uno llama a las dos partes del contrato, por decirlo de alguna manera sencilla, y usted puede, como parte del proceso, interrogar a las partes. Pero cuando se discute un testamento, la persona que lo emitió, por ser un acto unilateral, ya no está aquí. Es materialmente imposible preguntarle al causante, ¿esto fue lo que usted quería? Por eso, la ley, desde hace más de 100 años, como les comentaba, estableció requisitos específicos que un testamento necesariamente debe cumplir para tener validez. Entonces podría ser que la persona sí hizo un testamento, pero decidió hacerlo en su casa, en un cuadernito y firmarlo y demás, y aparece el testamento, ese testamento no es válido. También es frecuente que nos lleguen consultas de adultos mayores que quieren abrir la sucesión de sus padres y nos indica, vea licenciada, papá siempre dijo que la casa era mía. Esa fue la voluntad de papá. Y todos lo sabemos aquí, llámeme a los 5 hermanos. Pero a la hora de la hora no todo el mundo recuerda lo que papá dijo o no lo quiere recordar. Entonces, es importante tener presente que no es un acto jurídico cualquiera, sino que hay requisitos formales. En otras jurisdicciones, por ejemplo, ese papelito que yo les cuento, en otros países como Italia podría tener cierto valor, pero no en Costa Rica. También eventualmente un testamento puede caducar. Caducan testamentos muy específicos que se los voy a mencionar, pero realmente no son de tanta aplicación. Existen testamentos que se llaman privilegiados, que son testamentos especiales que se pueden emitir, por ejemplo, cuando una persona está en alta mar y se viene una tormenta. Entonces, ante 2 testigos y el capitán puede emitir un testamento. Y ese testamento tiene validez si la persona muere en la travesía o 30 días después de que se bajó del barco.
Ese es un caso que un testamento puede caducar, pero es un caso muy específico. También nuestro Código Civil habla de testamentos emitidos por militares cuando están en campaña y peligra su vida o están en manos del enemigo. Pueden emitir testamentos ante 2 testigos si ellos lo redactan o ante un oficial si no lo redactan ellos. Y también puede caducar si una vez que ha terminado el acontecimiento transcurren 30 días y la persona, el soldado, el militar, no fallece en ese plazo. De ahí en fuera, los testamentos, si no son estos privilegiados, que como les digo, son causas muy particulares, los testamentos no caducan, no prescriben. Un testamento se revoca si la persona que lo emitió emite uno nuevo, aunque no indique que revoca el anterior. Puede ser que no lo indique, pero si las cláusulas son contradictorias, tiene valor el último testamento. Por ejemplo, que yo diga en un primer testamento, declaro como heredera universal a mi hija María, y 3 años después emito otro testamento donde indico, declaro ahora como heredero universal a mi hijo Pedro. Pues naturalmente no pueden haber 2 herederos universales con esa amplitud que les estoy diciendo. Entonces, el segundo testamento revoca tácitamente, pero revoca al primero. ¿Qué nos dice el artículo 576 del Código Civil? Bueno, como ustedes van a ver, establece 6 órdenes, incisos o grados. El legislador lo estableció tomando en consideración los lazos más cercanos al causante. Ya lo vamos a ver. Porque nuestro sistema tiende a la protección de la familia. Lo que se pretende es asegurar, si la persona no emitió testamento, que esos bienes vayan a quedar en posesión de la familia. Por eso la mayoría de los incluidos en el artículo que ya vamos a ver son familia del causante. Existen algunas excepciones como la Junta de Educación, ya lo vamos a ver también, y nos indica el artículo que si el causante nunca hubiera tenido su domicilio en el país, el juicio sucesorio se tramitará en el lugar donde estuvieran la mayor parte de sus bienes. Y ahora sí, ¿qué nos dice el artículo 572? Esto es asumiendo que no hay testamento. En Costa Rica existe libertad absoluta de testar. No sé si ustedes han escuchado popularmente cuando dice lo desheredo, que si el hijo hace cierta conducta con la que los padres no están de acuerdo, entonces de una manera muy novelesca dice lo desheredo. Eso tiene su origen en algunos sistemas donde existe obligación de heredar a los hijos. Hay un porcentaje de la herencia que necesariamente debe destinarse a los hijos. En Costa Rica no. Si una persona con algunas salvedades de pensión, alimentación de menores o de personas con capacidades limitadas, disminuidas, o el cónyuge, si tiene derecho de alimentos, hay que garantizar. Pero en Costa Rica no existe la obligación de heredar a uno u otro hijo. Bien podría una persona que tiene 4 hijos decidir heredar exclusivamente a uno de ellos, siempre que, como les digo, los otros 3 no sean menores de edad y no tengan alguna capacidad especial. No quiere decir en ese caso que la persona está obligada a heredarles, sino que los bienes de la herencia primero tienen que garantizar que se va a dar la manutención a esa persona. Y vean ustedes que tiene el mismo fin de protección a la familia, porque estamos hablando de menores de edad, de personas con capacidades especiales y del cónyuge cuando depende económicamente del causante y pues no hay bienes gananciales. Entonces, bueno, asumamos que no hay testamento. La primera línea son herederos, hijos, hijas, padres, madres, el consorte, la consorte, el conviviente o la conviviente en unión de hecho. Si una persona fallece sin testamento, lo primero que hacemos nosotros es verificar el inciso 1.
Con una sola persona que haya del inciso 1, ya no necesito revisar los demás porque son excluyentes. Entonces, si el causante tiene solo un hijo, ese hijo es el único heredero. Si el causante tiene hijo, esposa y todavía tiene la madre en vida, pues ahí tenemos 3 herederos. Y solo a falta, como les digo, de todas las personas mencionadas en el inciso, es que brincamos a los siguientes. Aquí hay que realizar algunas consideraciones. Conviviente en unión de hecho. En Costa Rica, de acuerdo con algunos artículos del Código de Familia, cuando hay un reconocimiento de unión de hecho, la relación de hecho, aunque no exista matrimonio, adquiere exactamente los mismos derechos patrimoniales. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si el causante estaba en una unión de hecho que cumple los requisitos de ley, primero la persona, la conviviente, debe ir al juzgado de familia a que el juez de familia reconozca esa unión de hecho, que debe ser pública, debe ser notoria, debe ser por personas que están ambas en condición de contraer matrimonio, es decir, no son personas que alguno esté casado, deben estar en posibilidad de contraer matrimonio, pero que por alguna razón decidieron no hacerlo, únicamente decidieron convivir. Y si se reconoce, pues esa convivencia de hecho, como les digo, adquiere los mismos derechos patrimoniales que el matrimonio. Aquí hago un paréntesis porque son temas que están relacionados. El reconocimiento de unión de hecho tiene un plazo de caducidad de 2 años. Entonces, si la pareja no está casada, para tener derecho de ser un sucesor legítimo, tiene que estar muy pendiente de ir al juzgado de familia en esos 2 años y hacer valer sus derechos, de pedir al juez que reconozca esa unión. Porque lamentablemente a veces estos temas se dejan. Y hemos tenido casos donde llega una persona a consultarnos, nos explica que existió la unión de hecho, pero ya se ha ido, ya ha transcurrido ese plazo de 2 años. A veces es un plazo de duelo, a veces pues, simplemente no se realizó por alguna razón y al no existir ese reconocimiento, entonces no podríamos catalogar como conviviente de unión de hecho y quedaría excluido de la herencia. Sí. Es que eso no es una unión libre, porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, para que exista una unión libre, la persona tiene que estar en libertad de Estado. No es viable, pues ahí hay una convivencia, naturalmente, pero no puede existir una unión de hecho entre una persona, por ejemplo, con libertad de Estado y otra que aún está casada. Tampoco naturalmente pues con 2 personas casadas que están separadas de sus cónyuges legales, por decirlo de alguna manera. Para que exista unión de hecho, deben ser 2 personas que están en condición de contraer matrimonio, pero por alguna razón decidieron no hacerlo. Y eso es lo que hay que demostrar ante el juez de familia. Ante el juzgado de familia hay que demostrar que ambas personas estaban en posibilidad de casarse, pero simplemente decidieron no hacerlo por la razón que hayan determinado, que esa unión perduró por más de 3, se extendió por más de 3 años y que fue pública, pacífica. Sí. Claro que sí. Sí, claro que sí, porque esto que les estoy comentando aquí es el tema de herederos, lo que se llama sucesión legítima. Esto aplica, es la solución que nos da la ley cuando la persona no emitió testamento, cuando el causante no emitió testamento. Por supuesto que si esa persona que usted nos está comentando, pues ya no tiene hijos que dar pensión, la que fue su cónyuge, o que siguió siendo su cónyuge, pero ya no convivían juntos, no depende económicamente de él,
perfectamente puede declarar como única heredera a su nueva conviviente, pero no porque haya una unión de hecho, sino porque hay un testamento. Sí, no se preocupen. Sí, porque la ley no puede hacer una exclusión por nacionalidad. Ahí sería un tema de procedimiento, porque se publica, como les digo, un edicto y se manda a llamar a los interesados. Pero siempre en un sucesorio, la resolución que declara herederos dice se declara a María, Pedro y a cualquier otro que demuestre mejor derecho. Entonces, eventualmente esa persona que está en el extranjero, que no se dio cuenta en su momento, podría venir a solicitar que se le reconozca su derecho hereditario, que no fue reclamado en el momento, porque es un derecho que para renunciar, en Costa Rica sí se puede renunciar a una herencia, pero hay que hacerlo de forma expresa. Yo renuncio a la herencia. Y esto tiene su lógica, ¿verdad? Porque de repente puede ser que a mí me declare heredera testamentaria y yo no tenga interés en recibir la herencia de cierta persona. O incluso nos decía a nosotros un profesor cuando hace muchos años, ¿y qué tal que a usted le hereden un camión de basura, un basurero? Y esa es la herencia que le dejamos. Puedo renunciar a la herencia si no estoy interesada en recibirla. Desde el punto de vista procesal, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos aquí? Que debemos demostrarle al juez el fallecimiento de los padres. Entonces, este es un tema de procedimiento que muchísimas veces nos complica el inicio del sucesorio, porque estamos hablando de que nuestra población meta son adultos mayores. Entonces, tenemos que demostrarle al juez que los padres de esa persona adulta mayor están fallecidos. Y hace algunos años, no todas las defunciones, como hoy en día, se inscribían en el registro civil. Entonces, uno empieza la entrevista y le dice, y sus suegros, asumiendo que vienen a iniciar o que pretenden iniciar la mortual del cónyuge. No, yo a mis suegros ni los conocí. Y uno entra al registro civil y no aparecen. Pero nosotros tenemos que demostrar cuando iniciamos un sucesorio que los padres ya no están, porque si no son herederos. Y el juez nos va a decir, bueno, que vengan los padres o demuestre que fallecieron. Entonces vamos a cementerios, a casas curales. Aquí en la curia metropolitana hay como una biblioteca, pero si la persona falleció entre 1917 y 1919 durante la dictadura de los Tirocos, hay ciertos archivos que fueron quemados, entonces no tenemos defunciones. O si la persona no fue católica, fue de alguna otra religión y no fue enterrada en un cementerio católico, se nos complica muchísimo más conseguir esa defunción. O habían en aquel momento algunas circunstancias por las cuales una persona no podía ser enterrada en un cementerio católico. Por ejemplo, los suicidios. Una persona que había fallecido por suicidio no era enterrada en un cementerio católico y entonces no vamos a conseguir una defunción. No es imposible. La ley regula la posibilidad de iniciar un proceso de presunción de muerte, demostrarle al juez que la persona está fallecida por otros medios, lograr una declaratoria de muerte e iniciar el proceso. Pero digamos que son obstáculos que tenemos. Obviamente eso no existe si hay un testamento. Porque específicamente se regulan ya las personas y no tenemos que ir a comprobar si existe uno u otro en el orden que establece este artículo. Bueno, a falta de hijos, hijas, padres y consorte, los abuelos y demás ascendientes legítimos. En nuestro caso, en nuestra práctica en el consultorio, pues esto el inciso 2 no es tan común, porque estamos hablando de personas de cierta edad, pues entonces pensar en los abuelos es más remoto. Hermanos, esto es muy común, a veces se nos presentan casos de hermanos pues que fueron solteros, que nunca se casaron, nunca
tuvieron familia y sus padres ya están fallecidos, entonces entra la sucesión de los hermanos. Después tenemos los hijos de los hermanos y los hijos de la hermana, pues eso en palabras sencillas son sobrinos, los hermanos legítimos de los padres, tíos, y las juntas de educación. Sí, entonces estos, el 3 son hermanos, el 4 son sobrinos, el 5 son tíos y el 6 son las juntas de educación, correspondientes a los lugares donde tuviere bienes el causante respecto de los comprendidos en su jurisdicción. Ya casi un momentito. Esta es la única referencia mediante la cual la ley le atribuye herencia a una persona que no es familia. Bueno, a una persona no, a una entidad, a una junta de educación. Hace muchos años, en esas leyes viejitas que yo les estaba comentando, existía la obligación de disponer parte de la herencia justamente había un impuesto de herencia para la Universidad de Costa Rica y otro que se llamaba impuesto de benemérito, que en resumen era para los hospitales públicos. Entonces, era una especie de herencia forzosa. Parte de la herencia del causante estaba grabada con esos impuestos, pero eso se eliminó hace muchísimos años. Entonces, actualmente, como ustedes pueden ver, la ley protege a la familia. Pues si a falta de familia, entran las juntas de educación. Dígame. Sí, puede tener beneficiarios. Sí. No, si los certificados tienen beneficiarios, eso se realiza directamente en el banco. Como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos una lista de familiares, pero no figuran los nietos. Y eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? Tenemos los hijos, el cónyuge, el conviviente, tenemos abuelos, hermanos, sobrinos, tíos, pero no tenemos nietos. Entonces, ¿qué podríamos pensar de acá? Bueno, que si no dejo un testamento y se dan las circunstancias, primero heredan mis sobrinos y después en lugar de mis nietos. Y pues uno puede querer muchísimo a sus sobrinos, ¿verdad? Pero pues la lógica manda que, o por lo menos en mi lógica, uno pensaría primero en los nietos. Como dicen por ahí, primero ¿cómo es? Primero mi diente, después Primero mi diente, después mi pariente. Bueno, no es que los nietos, ya les voy a dar la palabra. ¿Qué pasa? ¿Está apagado? Bueno, si quieren, díganme. Buenos días. Sí. Ese temita lo voy a abordar un poquito más adelante porque es un tema muy técnico. De hecho, hay algunas regulaciones en nuestro Código Civil, porque hay diferentes sistemas, pero pues hay una corriente jurisprudencial que regula qué pasa en ese supuesto cuando la persona estaba en uso de sus facultades al momento de emitir el testamento, pero al momento en el transcurso del resto de vida o al fallecer, había perdido esas capacidades. ¿Qué hacer en ese supuesto? Pero eso lo voy a abordar adelante. Sí, dígame. No, es que todos ellos entran en igualdad de condiciones, a menos de que hayan derechos gananciales. Entonces, bueno. Le voy a explicar con un caso concreto para hacerlo más ilustrativo. Por ejemplo, que la herencia es una casa. Ese es el bien inventariado, el único bien.
Esa casa se adquirió por el causante, por el fallecido, estando en matrimonio. Entonces, esa propiedad es un bien ganancial. Eso significa que, de acuerdo a la regulación de gananciabilidades que existe en nuestro país, corresponde a la viuda la mitad del valor de esa propiedad. Y la otra mitad se divide entre todos los que usted me está diciendo, los padres que estaban en vida, la cantidad de hijos que sean. Ahora bien, ya la esposa no entra en esa segunda mitad, porque a veces eso genera dudas. Si existen bienes gananciales suficientes, a la viuda le tocaría la mitad en concepto de bienes gananciales. Esto que les voy a decir tal vez es un poquito difícil de explicar, ojalá me haga entender bien. La única manera por la cual una viuda puede adquirir herencia es cuando lo que le correspondería por bienes gananciales es menor. Y ustedes dicen, pero si es la mitad, ¿cómo podría ser esto? Supongamos que hay dos propiedades, pero que una es muy, muy valiosa y es bien ganancial, y la otra, perdón, hay propiedades, una no tan valiosa que es bien ganancial y la otra es muy valiosa. En principio, a la viuda lo que le tocan son los bienes gananciales, el 50% de la primera propiedad. Pero la viuda puede decir, por un momento, a mí solo me tocan bienes gananciales, porque si me tocan bienes gananciales no me tocan herencia, me está tocando solo la mitad de un bien. Entonces, lo que se debe hacer es sumar cuánto le hubiese correspondido a ella entrando como heredera. Y si lo que le tocaba como heredera, uniendo todo el inventario, todo el haber hereditario, es mayor, entonces ella no entra con régimen de ganancial. Ella entra como heredera legítima porque le conviene más. Lo que no puedo hacer es decir, de esta propiedad agarro el 50 de gananciales y de esta otra que no es gananciales agarro la partecita. Hay que escoger uno de los regímenes, o gananciales o herencias, siempre lo que le convenga más. Ahora bien, si en esa primera línea solo existe el cónyuge, no hay hijos, no hay padres, al cónyuge le toca todo. Porque al no haber más cónyuges le toca lo de heredera y lo de cónyuge. Esto que les estoy diciendo solo aplica cuando está la cónyuge y algunos otros de los herederos. Entonces, todos entran por partes iguales, excluyendo los bienes gananciales. En nuestra práctica es un poquito más sencillo, porque al ser un proyecto de acción social, pues normalmente nosotros no tramitamos bienes tan cuantiosos. Normalmente pues es la casa de habitación y alguno que otro bien, algún dinerito que haya quedado en alguna cuenta bancaria, pero hay herencias de herencias, ¿verdad? Y si es una herencia con muchos bienes gananciales y otros bienes que no lo son, la viuda tiene que asesorarse y hacer ese ejercicio de ver qué es lo que más le conviene. Si entrar por régimen de gananciales o como heredera legítima. No, son excluyentes. El 1 es si existen herederos en el 1, paramos de contar ahí. Son totalmente, ¿qué quiero decir con esto? Si hay hijos, un hijo que exista, nunca paso al 2. Yo solo voy al 2 si no hay nadie en el 1. Pero si hay solo una esposa, si hay solo un hijo, si está solo un padre o la conviviente, el que esté en el 1 entra como único heredero. Solo brinco el 2 si no hay nadie en el 1 y así sucesivamente. Cuando yo llego al 6 a la Junta de Educación es porque no hay nadie. Dígame. Sí. Ajá. Sí.
Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es un punto muy importante. Cuando una persona fallece, la sucesión es mortis causa. Nosotros no podemos hablar de sucesión antes de que la persona fallezca. Entonces, cuando la persona fallece, es que comenzamos a hablar de los derechos hereditarios. Y así como la viuda tiene derecho a los bienes gananciales del difunto, también los herederos del difunto tienen derecho a los bienes gananciales que tenga el cónyuge supérstite. Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que tiene muchos bienes a su nombre adquiridos durante el matrimonio, pero fallece el que no tiene nada a su nombre. Que uno entra al registro y dice, no, don Pedro no tenía ningún bien inmueble y don Pedro no tiene ni ningún inmueble ni ningún mueble. Pero don Pedro sí tiene derecho de gananciales, porque don Pedro tiene derecho a la mitad de los bienes que están a nombre de la cónyuge supérstite, entiéndase de la persona de la que quedó viva, de la viuda o el viudo. Entonces, los herederos de don Pedro pueden iniciar un proceso sucesorio y decirle al juez, vea, señor juez, o vea, notario público, porque también los procesos sucesorios se pueden hacer ante un notario. El fallecido, el causante, no tenía nada a nombre de él. Uno entra al registro y bienes inmuebles vacío, bienes muebles vacíos. Pero su esposa tiene un montón de bienes que fueron adquiridos dentro del matrimonio y son bienes gananciales. Entonces son esos los bienes que se tienen que inventariar. Y a los herederos, entiéndase a los hijos, les toca la mitad. Cuando ustedes sacan un informe de registro, cuando viene la información, yo no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver alguno, dice causa adquisitiva, compra, porque también las donaciones no son bienes gananciales, las herencias no son bienes gananciales son los adquiridos por el esfuerzo mutuo de los cónyuges. Pero digamos que diga compraventa, que casado una vez la persona. Una vez que el cónyuge fallece, el registro de la propiedad no va a inscribir ningún traspaso de esa propiedad, porque cuando una persona va a un notario público y hace una compraventa, lo primero que hace el registrador del registro nacional es ver casado, causa adquisitiva, compra. Y necesariamente debe entrar a revisar en el registro civil que el cónyuge esté vivo. Si el cónyuge está vivo, no pasa nada. Pero si el cónyuge ha fallecido, el registro nunca va a inscribir un traspaso. Entonces a veces las personas piensan que no tienen que hacer un sucesorio porque los bienes están a su nombre. Entonces sí, falleció mi esposo, pero por suerte la casa estaba a nombre mío. Y por ahí que quieren hacer alguna transacción, a veces se dan cuenta porque solicitan el bono de la vivienda y tienen que hacer una hipoteca y el registro no los inscribe porque aparecen como casados. Entonces tienen que iniciar una mutual porque aunque la propiedad en el registro aparezca a nombre de la persona, en la realidad ya la mitad no es de esa persona, es de los herederos de esa persona. Podría ser que la misma persona sea el heredero, pero de todas maneras tiene que ir a quien juez se lo diga. Voy a avanzar un poquito y al final, si les parece, si tienen por ahí donde anotar, y al final tratamos de evacuar las consultas, ¿les parece? Yo les hablaba hace rato de los nietos que no están en la lista, ¿verdad? Y de repente la pregunta que nos hacíamos, el cuestionamiento que uno se hace cuando está en el aula, en la Facultad de Derecho, en el primer curso de Juicios Universales, porque así se llama esta materia, le pregunto uno al profesor, aparecen los hijos, los padres, los abuelos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, pero no están los nietos. ¿Qué pasa con los nietos? ¿Los excluyó el legislador por alguna razón? Uno podría pensar que sí, porque no están en la lista. Sin embargo,
el tema de los nietos se regula a través de una figura que se llama representación hereditaria. Esto es exclusivo para nietos o descendientes o sobrinos. Nietos y sobrinos pueden entrar a representar a los padres o a los tíos. ¿Cómo entendemos esto? Supongamos una sucesión, habían 3 hijos, una familia tuvo 3 hijos, muere uno de los hijos antes que fallezcan los padres, fallecen los padres y vienen los otros 2 hermanos sobrevivientes a iniciar la sucesión. Queremos iniciar la sucesión de nuestros padres. Ya ambos fallecieron y dejaron esta casa. Entonces, una de las primeras cosas que se hacen en los estudios preliminares es solicitar un estudio de hijos, porque hay que entender cuántos hijos tuvieron esos padres. Y uno se da cuenta que hubo un hermano que falleció antes de los padres. Entonces, bueno, pero no son solo ustedes 2, ustedes tuvieron un hermano. Ah, sí, pero ese hermano falleció hace muchos años. Ah, pero tuvo hijos. Sí, por ahí tengo un sobrino. Ese sobrino sí entra, porque sí entra bajo la figura que se llama representación. Ese es un nieto. La porción, la tercera parte que le hubiese correspondido a ese hijo que falleció, no queda ahí ni desaparece. No es que ahora los hermanos sobrevivientes se dividen entre 2 porque el otro ya falleció. Pero si tuvo hijos, esos hijos entran a representarlo en ese porcentaje. Esos hijos son los nietos que no están en la lista. Y no están en la lista porque el legislador casi que los puso al mismo nivel de los hijos. A falta de mi hijo está mi nieto o mis nietos. La ley lo regula. Y si se da el caso de los hermanos, supongamos que es una persona, el fallecido, que nunca se casó, nunca tuvo hijos, ya murieron los papás, entonces sus herederos son sus hermanos. Tuvo en total 4 hermanos, fueron 5 hijos, tuvo 4 hermanos, pero ya uno de esos hermanos falleció. Entonces ahí también pueden venir los sobrinos a representar esa porción. A pesar de que la ley sí le da a los sobrinos un espacio en el inciso 4, pero podrían representar a los hermanos que hayan. ¿Perdón? Podrían subir. Es un tema complejo y ahí todos los casos son diferentes. Que si hay un hijo, que si no hay un hijo. Entonces, abordar como todas las consultas concretas que pueden tener ustedes es complicado. Sin embargo, ya saben dónde estamos y con muchísimo gusto todos esos casos. Por el momento pueden llevarse ustedes la idea general de que hay una lista en caso de que no haya testamento, que es una lista excluyente, que si hay una persona en el inciso 1, no brinco al 2, se van excluyendo uno al otro, que los nietos sí están, a falta de los padres, pueden representar, de acuerdo con el artículo que les indiqué, y esas son las causas de representación. Dice, se da la representación en 3 situaciones: premuerto, que fue el ejemplo que les puse, pero también puede representar un nieto cuando hay repudio. Repudio es cuando, por ejemplo, el hijo no quiso la herencia, renunció a la herencia. Bueno, yo no tengo interés en la herencia de mi padre, renuncio expresamente a la herencia que mi papá me dejó. Pero el nieto puede decir, bueno, mi papá no quiere la herencia, pero es la herencia de mi abuelo. Entonces, el nieto podría entrar a representar al padre que repudió. Suena un poco brusco, pero repudio es renuncia. Y indignidad, si por ejemplo ese hijo cometiese alguna causal de indignidad que están reguladas en la ley, pensemos en una ofensa muy grave a su padre, ese hijo es declarado indigno para recibir la herencia, el nieto podría recibirla en representación de ese padre que ha sido judicialmente, porque
a veces dice, licenciada, es que viera que ese hermano mío fue malísimo y nunca... Pero no es algo que sea discrecional. La indignidad se tramita en un proceso ordinario, con prueba calificada y debe ser declarada por un juez. Si no hay una declaratoria de indignidad, todos entran con los mismos derechos. Y bueno, llegamos al testamento. Por definición, el testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para el tiempo que habrá cesado de existir de todos sus bienes o parte de ellos. Parte de ellos, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo tener varios bienes, pero que es mi interés hacer un testamento para un bien específico. Tal vez porque quiero heredárselo a una persona que no es miembro de mi familia. Eso se hace a través de un testamento, pero se llama legado. Cuando yo le dejo a una persona una cosa en específico, es un legado. O por ejemplo, puedo hacer un testamento para condonar una deuda. Y dejo, se llama un legado, por ser solo, estar hablando de un bien o un derecho en específico, pero lo puedo hacer a través de un testamento. O puedo en un testamento disponer de parte de mis bienes y dejar que la otra mitad se regule por la lista que establece la ley. Lo más típico cuando tenemos testamento es que diga, declaro como herederos universales de todos mis bienes a mis hijos, pero eso es una posibilidad. Bien podría, como les digo, disponer una persona de solo alguna parte de su haber sucesorio. Y aquí tenemos algunas características de los testamentos. Es voluntario. Naturalmente, nadie puede ser obligado a emitir testamento. Es tan voluntario que la misma ley prevé en el artículo 572 qué pasa si no hay un testamento, que es la lista que yo les leí. No es obligación y como les comentaba, incluso en nuestro país no existe lamentablemente una cultura de testamento. Y digo lamentablemente porque a veces el tema de sucesiones se presta para discordias dentro de la familia. Y no necesariamente cuando estamos hablando de grandes herencias. A veces herencias pequeñas o de un único bien generan diferencias irremediables dentro de los miembros de la familia que tal vez se pudieron solucionar o se pudieron más bien evitar si hubiese existido un testamento. El testamento debe ser escrito. En Costa Rica no existe el testamento verbal, aunque toda la vida los padres hayan dicho la casa es para Juan, que fue el que se quedó soltero viviendo con nosotros, no tiene ningún valor desde el punto de vista legal. Juan, pese a esa proclamación que toda la vida hicieron sus padres, debe iniciar un proceso sucesorio con el resto de sus hermanos si existe. Ni siquiera en esos casos privilegiados de militares y de tormentas en alta mar, se prevé la posibilidad de que hayan testamentos verbales. Incluso en esas situaciones tan calificadas, la ley exige que el testamento debe ser escrito. Es un acto personalísimo, no se puede emitir un testamento a través de un apoderado. En Costa Rica, una persona se puede casar con un poder especialísimo, se puede divorciar con un poder especialísimo, puede recibir la herencia con un poder, más no es factible que una persona emita testamento en nombre de otro, por ser un acto personalísimo. Es unilateral. Ahí hay un tema que se llama de testamentos mancomunados, que hace unos días estábamos comentando en oficina, de cuando un cónyuge, cuando los cónyuges se declaran herederos entre sí. Entonces más o menos dice, nosotros ante el notario nos declaramos recíprocamente como únicos herederos y a falta nuestra. Pero incluso en esos casos de testamentos que se llaman mancomunados, porque comparecen dos personas, incluso en esa situación, cualquiera de los cónyuges puede ir por aparte y revocar su testamento. El testamento mancomunado no implica que así va a ser necesariamente, porque de acuerdo con nuestra legislación,
el testamento es unilateral y no se puede renunciar, no existe la renuncia a revocar un testamento. El testamento es solemne, ya vamos a ver que tiene requisitos que necesariamente se deben cumplir, acto revocable, como les comentaba, y acto mortis causa. ¿Qué significa? Que el testamento, la eficacia del testamento, no la validez, la eficacia del testamento nace a partir de que fallece el emisor. Antes de eso uno sabe que existe un testamento, pero todavía no tiene efectos jurídicos. Y esto es lo que la compañera nos preguntaba, que dice: el testador debe ser moralmente capaz de hacer el testamento y legalmente capaz al hacer el testamento y al abrirse la sucesión. Moral y legalmente capaz, nos lo aclara el artículo 591, los que no estén en perfecto juicio. Esto se determina médicamente, y los menores de 15 años. Pero entonces la consulta que hacía la señora es: ¿qué pasa si hay una persona que cuando emitió el testamento estaba en perfecto juicio, pero 10 años después no se revocó ese testamento y padece algún tipo de enfermedad degenerativa y ya no está en pleno uso de sus capacidades volitivas y cognitivas? Creo que así era su consulta, ¿verdad? Bueno, en esto hay diferentes doctrinas. Existe una tesis de que ese testamento pierde su valor porque dice que el testador debe ser moralmente capaz de hacer el testamento y legalmente capaz al hacer el testamento y al abrirse la sucesión. Quiere decir, este artículo puede interpretarse de que el testador debe tener capacidad no solo cuando lo emitió, sino también cuando falleció, porque el momento en que fallece es el momento en que se abre la sucesión. No es que es el momento en que uno va al juez, es que teóricamente la sucesión nace cuando la persona fallece, con el evento de la muerte. Entonces pareciera que este artículo nos indica dos estados de lucidez: cuando la persona lo emitió y cuando la persona falleció. Y podríamos pensar que tiene lógica, porque el testamento es, como vimos anteriormente, revocable. Entonces, si yo emito el testamento y en el interín yo pierdo mis capacidades, también perdí la capacidad de revocarlo. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestro país imperante ha indicado que para la validez del testamento es necesario únicamente tener capacidad cuando se emitió. Se debe comprobar que la persona estaba en uso de sus facultades al momento de emitirse. Al día de hoy, nuestra jurisprudencia imperante indica o nos guía de que si la persona pierde sus capacidades posterior, no invalida el testamento. Capacidad para ser sucesor testamentario, la existencia. La existencia se regula en el artículo 31 del Código Civil. El artículo 31 indica, a grosso modo, que se considera una persona viva desde 300 días antes del nacimiento para todo aquello de que le sirva. Si un testador designa a una persona como su sucesor que no ha nacido, la condición para ser heredero es naturalmente que nazca. Se reputa nacido para efectos sucesorios si está dentro de esos 300 días. No ser indigno, las causales de indignidad más adelante se las voy a comentar, y ser una persona física que puede ser familiar o no del testador. Eso, como les dije, en nuestra legislación no hay obligación de que los herederos sean familiares, ni existe obligación de heredar a ningún hijo, salvo respetar los derechos alimentarios. Y puede ser una persona física o una persona jurídica. ¿A qué me refiero con la persona jurídica? Que puedo donar mis bienes a una fundación
a una asociación con total libertad. Hay dos tipos de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es un testamento que, como ya vamos a ver, cualquier persona puede conocer qué es lo que dice ese testamento, quiénes son los herederos. Y el testamento cerrado es ese que tiene cierto secretismo. Como cuando uno ve una película que el notario llega, hacen una reunión y todo el mundo está temblando de que van a leer el testamento y normalmente hay un desmayado porque no lo incluyeron, porque nadie sabe. Y eso es posible en nuestro país. Podemos hacer un testamento ante notario público que se inscribe en el Archivo Nacional de Hechos, o podemos hacer un testamento con todas las formalidades, meterlo en un sobre, también como les voy a explicar, hay que llevárselo a un notario público, pero nadie se da cuenta de su contenido hasta que el testamento se abra. Y aquí les voy a adelantar que el testamento no se puede abrir. Puede ser que a usted le hayan dado un testamento y le dijeron, vea, aquí le dejo el testamento cerrado, usted es mi heredera, no, ábralo después de mi muerte. Y se murió la persona y abro el testamento y lo invalido, porque por disposición legal solo el juez puede abrir el testamento. A veces por curiosidad se abre un testamento cerrado. La torta es que diga que usted es el heredero, porque si lo abrió ya ese testamento se invalidó. No se puede abrir un testamento, ni siquiera el testador lo puede abrir, porque si la persona que emitió un testamento, yo hice un testamento cerrado y ahí por los 5 años digo, ¿a quién habré puesto a mí? Y lo abro, la interpretación es que yo lo revoqué. Nadie puede abrir un testamento cerrado, ni siquiera el propio testador. Así que si en algún momento llega... ¿Perdone? Pero cuando la persona fallece, solo el juez. Hay que tomar ese testamento e iniciar un proceso, no un notario, un juez. Y hay que decirle, señor juez, tengo un testamento cerrado, proceda usted con la apertura. Sí. Sí, eso es. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo le diría a usted, bueno, pero tiene que estar firmado, pero hoy ni siquiera esa respuesta sería válida porque hoy se puede firmar electrónicamente. Realmente es un tema en el cual la legislación debe avanzar. Hoy en día hay que llevar ese documento en un sobre y demás, pero lo que usted dice es un tema que tenemos sobre la mesa, porque efectivamente hoy hay otro tipo de dispositivos que se pueden firmar. Y hoy incluso, vamos a ver que se dice que en un solo acto, pero entendamos que estamos hablando de un código, ¿verdad?, de hace más de 100 años, que ni siquiera podían las personas de aquel momento imaginarse que los testigos podrían estar conectados en una computadora, podrían estar dando fe, y menos hoy en día hablando de la inteligencia artificial, de que pueden poner al testador a decir cualquier cosa y no es el testador, ¿verdad? Son temas... bueno. Pero lo que usted dice es un tema en discusión, porque efectivamente ya la ley se nos ha quedado atrás con otras formas de emitir el testamento. Sin embargo, yo creo que deberíamos trabajar en una interpretación progresista de la ley, considerando las nuevas tecnologías, las nuevas realidades que tenemos hoy en día. Sin embargo, el código como tal no ha sido reformado. Podría eventualmente, si ese testamento está en un dispositivo que no sea impreso, carecer de validez hoy en día. Formalidades del testamento abierto, fechado. La fecha es indispensable porque es así como podemos saber si hay un testamento posterior.
Es así como podemos saber que este es el último testamento. Leído por el notario, el testador o la persona que éste escoja debe ser firmado por el testador, los testigos y en su caso el notario. Bueno, ahí firmado estábamos pensando, ¿verdad?, en la firma manuscrita, ¿verdad? Porque en este momento ni pensar que teníamos la posibilidad de emitir una firma electrónica. Sí, pero eso entonces se puede solventar con la presencia de los testigos o con la huella digital y con la fe pública del notario. Y todas las formalidades deben realizarse en acto seguido. Eso de acto seguido es lo que yo les comentaba, que se interpreta, no que se redacta de puño y letra el testamento en ese momento, sino que el testamento se lee presencialmente ante los testigos y en ese acto de lectura es que se firma. Pero estamos pensando en una oficina donde está, si es con notario, porque también puede ser un testamento sin notario, y están los testigos y todos llegan y firman ahí. Pero como dice el Señor, hoy existen otras posibilidades. Hoy puede estar todo el mundo conectado a distancia y ser partícipe de la última voluntad, mas todavía la ley no ha alcanzado esos supuestos. Si el testamento se emite en lengua extranjera, aparte de los testigos mencionados, se agregan 2 intérpretes. Pero eso de los intérpretes es cuando se hace ante notario público. Y entre testigos solamente basta que estos entiendan la lengua en que el testamento se escribe. Voy a explicarles aquí porque hacia el testamento cerrado. Sí. Si es pues habría que analizarse el caso concreto, porque de acuerdo con nuestra ley, la jurisdicción donde se inicia el sucesorio corresponde al último domicilio del causante. Entonces, hablando de nuestro país, puede ser que todos los bienes estén en Punta Arenas, pero si el último domicilio que tuvo el fallecido fue en San José, el proceso sucesorio lo tramitamos en San José. Pero yo en una de las primeras diapositivas decía qué pasa con las sucesiones extranjeras. Entonces, esa debería tramitarse donde esté la mayor cantidad de bienes. Podría ser acá, habría que revisar exactamente el caso concreto. Podría ser que se tramite de acuerdo a cierta legislación la sucesión de Costa Rica y que el hijo se apersone o... El testamento abierto se puede emitir de 2 maneras. Se puede ir ante un notario público, que es lo más común, para que el notario los asesore. En ese caso se necesitan 3 testigos y el notario. Los herederos no pueden ser testigos, son 3 testigos, terceras personas. Pero si la propia persona escribe su testamento de su puño y letra, entonces el número de testigos se reduce a 2. Lo que ocurre es que hoy en día con las computadoras y demás, pues los notarios hacen el testamento, se emiten un protocolo y pues normalmente eso se imprime, no es que el notario va a andar dándole las hojas de su protocolo a la persona para que la persona lo escriba el testamento de su puño y letra, realmente casi que no es de aplicación, porque el protocolo debe ser custodiado por el notario público. Entonces yo no visualizo un caso donde el notario le diga, tome Gisela, vaya, escriba su testamento.
puede ser riesgoso para el notario. Sin embargo, si se diera esa circunstancia ante notario público y la persona, el testador de su puño y letra redacta el testamento, solo se necesitan 2 testigos. Normalmente, cuando una persona va donde un notario, el notario imprime el testamento en la computadora y firman 3 testigos que no son herederos, más naturalmente el testador y el notario. La ley también establece la posibilidad de hacer un testamento sin que haya notario. Indica ante 4 testigos sin notario si el testador lo escribe, o ante 6 testigos si el testador no lo escribe. Entonces, yo les dije a ustedes que ese papelito que yo no, en principio no tendría valor. Sin embargo, si esa hoja de cuaderno cumple los requisitos que yo les indiqué a ustedes, si ustedes ponen Costa Rica, San José, Montes de Oca, 11 de septiembre del 2024, Arcel, las 11 horas, yo y todos sus datos, ante los siguientes 6 testigos, o ante 4, si ustedes lo están redactando de su puño y letra, de mi puño y letra frente a los testigos, Pedro, José, María y Juan, y todas las calidades, procedo a emitir mis manifestaciones de última voluntad y declaro como heredero universal de todos mis bienes a mi hijo Pedro, y nombro como albacea a tal persona, y eso es todo. Y todo el mundo lo firma. Eso es un testamento válido. No estamos hablando aquí de la hojita donde yo dije, sino que estamos hablando de un acto solemne, porque se debe leer a todos esos testigos. Si lo hice de mi puño y letra para disminuir la cantidad de testigos a 4, debo indicarlo, procedo a redactar de mi puño y letra. Y todos firman en el acto. Ese es un testamento que tiene valor. Obviamente estamos hablando de un testamento para casos muy sencillos. Yo les estoy diciendo, declaro un único heredero. Si hay otras circunstancias, lo apropiado es que la persona se asesore y busque información para que después no se den situaciones que en su momento no pudo prever. Pero si es un testamento puro y simple, ese testamento, en estas palabras que les estoy comentando, tiene valor. No es cerrado, es abierto, se guarda en un sobrecito y posiblemente la persona más interesada y que mejor cuidará ese sobre es el heredero o alguno de los herederos. Entonces se guarda ese sobre y cuando la persona fallece, cuando se inicia la sucesión, el juez manda llamar a esos testigos. ¿Cuál es el consejo aquí? Que por un tema de expectativa de vida, si yo tengo 70 años y todos mis 6 testigos tienen mi misma edad, por un tema de expectativa de vida, con suerte y que yo soy el último que quedo, y cuando el juez llama a los testigos ya no hay nadie. Entonces, si en algún momento a alguien se le ocurre hacer un testamento sin notario, solo con la presencia de testigos, pues la muerte es un tema, ¿verdad? Puede pasar a cualquier edad, pero como les digo, por expectativa de vida hay que mejor buscar testigos un poquito más jóvenes que uno. Es imposible, ese testamento, a ver, ahí no estamos hablando de un tema de validez, estamos hablando de un tema de eficacia. Por eso es que si cuando nosotros nos consultan, nuestra recomendación, cuando es factible, es ir al notario público. ¿Por qué? Porque el notario emite el testamento, además de que reciben asesoría, de que pueden ver todas las circunstancias que ustedes tengan concretas para que ese testamento sea eficaz, se plasma en un protocolo. Cuando el notario final, el protocolo es un libro que tenemos los notarios, que se debe custodiar y que no nos pertenece, porque cuando el protocolo se termina hay que depositarlo en el archivo, en el archivo nacional, notarial, y ahí están todos los protocolos.
Entonces, de hecho, cuando nosotros iniciamos un sucesorio y hay un testamento, uno no es que se lo pide al notario, uno se lo pide al archivo. Entonces, un testamento, y los notarios tienen la obligación de que cuando emiten un testamento deben entregar una copia auténtica al archivo. Así de que, a menos de que estemos hablando de que el notario incumplió, pero ya estamos hablando de temas que no podemos prever, todos los testamentos ante notario abiertos constan en el archivo notarial. Entonces los testamentos ante notario no se pierden, no se los roban, no hay que guardarlos, si se metieron a robar y se robaron el portafolio, se fue el testamento, nada de eso pasa. Yo les menciono el testamento abierto, que se puede emitir únicamente ante notarios porque es válido, porque existe, porque está en nuestra ley y eventualmente si alguien cumple las formalidades de fecharlo, de poner los testigos, las calidades, nombrar un albacea y disponer de sus bienes y todos firman, es válido. Pero si hablamos de seguridad, obviamente, y asesoría, obviamente, pues se está en una mejor posición si se acude a un notario público. Dígame. A las juntas de educación. Estaba, no sé si lo vieron, en el 572, en la línea 6, juntas de educación donde estén ubicados los bienes. No. El interesado. La Junta de Educación, cuando el presidente de la Junta que dijo, mira, eso se murió Pedro y eso no tiene familia, puede iniciar un sucesorio. De hecho, un sucesorio lo puede iniciar cualquier persona que tenga interés. No necesariamente tiene que ser un heredero. En ocasiones uno debe iniciar un sucesorio para que a un causante le nombre una albacea para iniciar una demanda por otros temas. Y se inicia porque no se tiene un interés hereditario, pero sí se tiene interés en que se nombre una albacea. Entonces cualquier persona con interés puede iniciar un sucesorio. Me falta un poquito de los testamentos cerrados, si les parece termino y después les dejo un espacio para que ustedes puedan hacer las consultas que aún tengan. Bueno, el testamento cerrado, que es ese que les comenté, con secretismo, se caracteriza porque nadie se puede enterar de su contenido hasta después de la muerte del testador y debe abrirse con todas las formalidades de la ley. Está el común, que debe ser firmado por el testador, y también está el hológrafo, es el manuscrito totalmente por el testador. Pero esa diferencia no es realmente relevante. Una persona que no sabe leer y escribir no puede emitir un testamento cerrado. Dice pasos del testamento cerrado, redacción y firma, la persona lo redacta, dice que nadie puede conocer su contenido, pues normalmente el notario, el abogado que lo asesora, si la persona busca asesoría, conoce el contenido. Más que eso, más bien está dirigido a los herederos. Cuando la persona redacta con asesoría o por sí misma y firma ese testamento, debe presentarlo ante el notario público. Y aquí el notario hace una escritura, pero hace una escritura diferente. No es la escritura como las que yo le comento, vengo a disponer de mis bienes como mi acto de última voluntad, como en el testamento abierto. Sino lo que hace el notario es que dice, ante mí, notario público, se apersonó Pedro y las calidades de Pedro y presentó un testamento cerrado e indicó que tiene 5 páginas. Que se emitió el 14 de abril de 2024, que en la línea 5 hay un borrón y que en la línea 17 tuvo que tachar una cosa. Todas esas especificaciones se ponen en una escritura, más no el contenido del testamento. El testamento se cierra de alguna manera que se pueda comprobar que está sellado y se le agrega al sobre
en el exterior el testimonio auténtico de esa escritura, que únicamente lo que hace es que el notario da esa fe de que hay un testamento cerrado, y que está firmado, y que está leído. La apertura del testamento se da después de la muerte del testador. Y como les decía, este acto se debe realizar ante un juez. Y ya por último, pero que ya se los he mencionado, tenemos las limitaciones a la libertad de testar. Como yo les indiqué, en Costa Rica existe la libertad testamentaria, es unilateral, no estamos en obligación de heredar a nadie, pero sí existen, regulados en el Código de Familia, las excepciones de asegurar no como herederos, como beneficiarios, los alimentos de los hijos menores de edad, de los hijos con alguna capacidad especial que no puedan valerse por sí mismos, y en el caso de las viudas, cuando reciben pensión o han dependido siempre económicamente del causante. Y no es realmente que están en o de ser declarados herederos. Lo que significa es que de la herencia, del haber hereditario, del inventario de bienes, tiene primero que contratarse a un perito para que estime, por ejemplo, la expectativa de vida y cuánto va a costar la manutención de ese hijo que dejó el causante que no puede trabajar. Se estima, y con los bienes de la sucesión, antes de dárselo a los herederos, lo primero que se hace es reservar esa manutención de ese hijo que no puede valerse por sí mismo, o de esos hijos menores de edad. Y lo que sobra se reparte entre los herederos, sean legítimos o sean testamentarios. Una vez cumplida la condición, como es la mayoría de edad, pues ya el sucesor pues toma plena posesión de los bienes. Si al momento de que la persona fallece, el cónyuge tiene bienes propios, los hijos son mayores de edad o tienen recursos propios, no deba asegurarse su manutención, porque podría darse el caso de que haya algún fideicomiso, de que tengan algún tipo de bien, aunque sean menores de edad, o esa persona con capacidades especiales también tiene asegurado su porvenir, pues no hay que hacer ninguna reserva, ni existe ninguna limitación. Y bueno, estas eran las consideraciones generales que de este tema traíamos para ustedes. Yo sé que pueden tener muchísimas preguntas o casos concretos, pero como ya les dije y les insisto, ¿verdad? Estamos en total disposición en nuestro proyecto de recibirlos y evacuar ya todas esas consultas de casitos concretos que ustedes puedan tener. Diga. Muchas gracias. No. Cuando ya se abre el proceso sucesorio y ya la persona es declarada titular de esos bienes no son gananciales, porque no nacieron producto del esfuerzo común de la pareja, pero sin embargo es un derecho de propiedad común y corriente que sí puede ser embargado, vendido, puede donado. Diga. Y el causante de que era, la persona que falleció, de que era dueño. Ajá. Es que el usufructo, la propiedad, para ponerlo en palabras muy sencillas, la propiedad tiene atributos. Si usted es dueño de una propiedad,
usted puede vivir en esa propiedad, lo que se llama uso, usted puede disfrutar de esa propiedad, puede alquilarla, si usted tiene sembradíos, recibir las cosechas, usted puede venderla, donarla, es un derecho de propiedad completo. El usufructo es cuando yo sustraigo de ese derecho de propiedad el uso y disfrute, y se lo doy a otra persona. Entonces nacen dos figuras, nace el usufructo y la nuda propiedad. Ya eso no es una propiedad completa. Las personas que tienen la nuda propiedad, eso es un término, un latinazo, como decimos los abogados, para decir propiedad desnuda, porque el que tiene la nuda propiedad tiene una expectativa de poder disfrutar de esa propiedad cuando termine el usufructo. ¿El usufructo qué es? El uso y disfrute. Es común a veces que la persona no quiera hacer un testamento, porque no le voy a complicar la vida a mis hijos. Les voy a donar la nuda propiedad y me voy a conservar yo el usufructo. Eso significa que mientras yo esté en vida, yo voy a vivir ahí, yo voy a disfrutar de esa propiedad, pero el usufructo finaliza con la muerte de la persona si es que se estableció por toda la vida, igual podría ser por 10, 15 años. Entonces, una vez que la persona fallece, si en vida le traspasó la nuda propiedad a los hijos, ya los hijos no tienen que hacer testamento. Adquieren, finaliza el usufructo y esos atributos regresan a la propiedad. Uno podría decir, es muy sencillo, pero siempre hacemos la salvedad en el proyecto, que la nuda propiedad también puede ser embargada. Entonces, no el usufructo, ¿verdad? Son independientes, pero se puede complicar el tema de la propiedad. Entonces sí, puede ser que haya muy buena disposición, diga, bueno, le voy a dejar a mis hijos, a mis 3 hijos la nuda propiedad, y yo me voy a dejar el usufructo para vivir. Pero si alguno de esos hijos tiene algún compromiso económico, ese derecho de nuda propiedad puede ser perseguido por los acreedores. Eso no significa que se va a afectar el usufructo. El usufructo no se afecta, pero sí les quiero decir que estos temas le generan mucha angustia a la persona. Entonces, es algo que es una advertencia que hay que considerar. Sin embargo, definitivamente tiene sus ventajas. Si lo único que tengo es una propiedad y pues tengo cierta seguridad de que mis hijos no la van a comprometer, puedo cederles a ellos la nuda propiedad, dejarme el usufructo vitalicio, y así cuando la persona fallezca ya los hijos no tienen que iniciar un proceso sucesorio, porque con testamento o sin testamento siempre hay que iniciar un sucesorio. Se puede hacer ante un juez o ante un notario público, pero siempre hay que iniciar un sucesorio. Perdón, y a la consulta que usted creo que me estaba haciendo de si la persona era dueña de la nuda propiedad y le pasa un heredero y el dueño del usufructo está vivo, el heredero tiene que esperar a que la persona fallezca. Creo que más o menos es. Diga. Sí. Sí. Las pólizas regularmente tienen beneficiarios. Y si ya no están los beneficiarios, de esos beneficiarios se puede iniciar una sucesión, naturalmente, pero si existen los beneficiarios designados, eso no entra en el haber sucesorio, porque ya se dispuso de ese tipo de bienes, de ese tipo de pólizas, desde que se emitieron en el transcurso de la vida de la persona causante. Hay un tema que se regula también con derecho laboral, porque también está, y tiene relación, lo estoy mencionando porque tiene relación con lo que usted está preguntando.
Por ejemplo, el fondo de capitalización laboral. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y todavía estaba trabajando y queda las vacaciones, queda el aguinaldo, queda la cesantía? Ante muerte no hay preaviso, pero queda la cesantía y también queda el fondo de capitalización laboral, pero también queda esa parte del ROP. Eso se maneja en dos vías, porque también el Código de Trabajo establece, no digamos que una sucesión, pero para extremos laborales, el Código de Trabajo establece una lista de beneficiarios, esposas e hijos menores de edad. Bueno, el Código de Trabajo lo regula. Entonces, si estamos hablando de vacaciones, aguinaldo o cesantía de una persona fallecida, se va al juzgado, no se hace un proceso sucesorio, sino que se va al juzgado de trabajo, se inicia un proceso y el juez manda pedirle a la empresa, a la institución del gobierno, que deposite la liquidación de esa persona en la cuenta del despacho, y el despacho toma la lista y dice, bueno, la cónyuge, el hijo, lo divido a la... Igual con el fondo de capitalización laboral. El tema de las pensiones complementarias, en algún momento se estuvo tramitando en los juzgados de trabajo, que dicho sea de paso, yo consideraría que también es parte de un extremo laboral. Sin embargo, hoy en día, para las pensiones complementarias debemos iniciar procesos sucesorios. Entonces, a veces tenemos el proceso laboral, regularmente tenemos el proceso laboral para los extremos propios de la relación laboral y el fondo de capitalización laboral, y tenemos un proceso sucesorio para cualquier tema de pensión complementaria. Eso es diferente porque el reglamento de la Caja establece ciertos beneficiarios de la pensión del causante, pero para eso no hay que iniciar un proceso sucesorio, sino que la Caja verifica que sea la cónyuge o que sea un hijo también con alguna capacidad especial, y entonces hablemos de un traspaso de la pensión, de un porcentaje de la pensión. Pero todos esos temas de seguridad social y de pensiones están regulados en reglamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social o del régimen que estemos hablando. Sí. Yo con muchísimo gusto se la puedo facilitar. Si gusta, al final le puedo ofrecer nuestro correo electrónico y compartirle las sentencias.
Sí, voy a comenzar por la segunda pregunta. Notarial no podemos acudir si hay menores o personas con capacidades especiales. No es viable acudir a la vía notarial porque el juez debe asegurar los alimentos de los menores y la viuda, si lo necesita, y las personas con capacidades especiales. Si existen dentro de un proceso sucesorio, el juez debe asegurar la manutención en caso de que sea necesario. Lo que se hace es que una vez que se hace el inventario de bienes, un perito contable estima, yo creo que se los dije en algún momento, estima la expectativa de vida y el costo de manutención y se garantiza con los bienes de la sucesión, si es que alcanza